Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una entrega más, un programa más, ya saben ustedes, Benalmádena Live, ¿eh? Los de 101 estamos aquí cada día. 101 Costa del Sol Televisión, ya saben ustedes, desde Benalmádena y para todo el mundo. Como les decía una y otra vez, ¿verdad? Del Benalmádena Live, el programa que dedicamos a dar visibilidad a los colectivos sociales de la localidad. También nos detenemos y nos ocupamos, ¿eh? Ahora otra cosa es que aquella ocupación te guste, entonces digo, oye, pues es que al mismo tiempo que trabajo me lo paso bien, ¿no? Que eso es una gran suerte que tenemos algunos. Cualquier movimiento cultural, cualquier atisbo, ¿verdad?, que tenga que ver con la cultura en nuestra ciudad, pues decimos, aquí queremos estar, ¿no? Y queremos hacernos eco. Y el programa de hoy, bueno, pues la verdad es que uno a veces es lento, ¿eh? Y como dicen que rectificar es de sabios, es muy difícil que yo me vuelva sabio, pero lo de rectificar lo hago continuamente en mi día a día. Estamos con escritor, parte importante del Club Más Madera, Vladimir Merino Barrera. Muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues aquí estoy disfrutando. Lo voy a contar. De que voy a disfrutar. Gracias, yo también. Lo voy a contar tal cual ha ocurrido. Venga. O ocurrió hace unas semanas. Como saben ustedes, Vladimir Merino es parte importante también, bueno, pues del Club Más Madera de Benalmádena. Bueno, ese momento cultural donde trabajan para poner en valor lo que es el arte del cine y bueno, y todo lo que genera y conlleva, con tertulias, conferencias, en definitiva, mover las conciencias culturales a través del cine de todo aquel que se quiera acercar. Y entonces él estuvo junto con otros compañeros, con Quique creo que fue, ¿no? Quique, erais dos, ¿no? Sí, Quique sí. solamente. Enrique Garrido, el presidente del ¿Cómo se llama Quique de apellido? ¿Cómo era? Garrido. Quique, un saludo. Bien. Y en una de las veces que nos encontramos me regaló este libro. El libro se llama Vladimir Merino Barrera, es el autor, Breve historia de los libros prohibidos. Ya luego aparecerán, ahí tenemos imágenes, el libro y tal. Y yo, pues bueno, cojo el libro, echo un vistazo y empiezo a leer un poco. Y me quedé un poco, como decimos aquí en Málaga, hecho polvo, ¿no? Vladimir, nacido en las cercanías de Moscú, en la extinta Unión Soviética, hijo de los llamados niños de la guerra. El autor de este... Bueno, ¿cuántos libros tenemos ya? Publicados con ese 6, escrito 6. alguno más. Bien. El autor, siendo niño, llega a España en 1956. Daba comienzo a la repatriación de los miles de españoles que, buscando refugio lejos de la Guerra Civil Española, por razones de diversa índole, retrasaron 19 años el regreso a su país. También el reencuentro de sus familiares. En este libro, Libros Prohibidos, Vladimir Merino, sin renunciar a la línea maestra de reflexión a través de sus novelas sobre la memoria histórica, con un valiente giro, en un riguroso ameno ensayo, nos ofrece un detallado estudio de lo que a través del tiempo ha supuesto y sigue suponiendo la censura en el bello arte de la literatura. Otros libros publicados: Todo comenzó en esa maldita guerra, 2015, El médico de los pobres, 2016. Esta palabra lo voy a pronunciar mal porque no acierto. Marinos de Machichaco. Machichaco, bueno. Cabo de Machichaco, no sé si te podrá sonar el nombre. Sí, lo he leído, pero siempre lo leo mal. La colombiana y balas y violines, 2021. Y este que es la última obra maestra, te puedo decir, de Vladimir. Bueno, el libro, vamos a hablar de él, pero claro, tienen que entender ustedes, y usted también, Vladimir, que lo del los niños de la guerra, pues a mí me hizo, me agitó un poco, ¿no? Porque es una de las consecuencias, bueno, de las muchas estupideces y guerras que hemos tenido todas. Yo entiendo que siempre todas las guerras son estúpidas, ¿no?
hay quien dice que a veces son necesarias, pero bueno, no voy a entrar en ese debate ahora. Entonces los niños de la guerra, como les dije, fueron el grupo de niños y niñas, lo he leído voy a acentuar un poco más, salieron de España durante la Guerra Civil de 1936-1939 para buscar refugio, eso también lo he leído, en otros países. Según los datos disponibles, más de 34.000 niños fueron evacuados a Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Unión Soviética, Suiza y México. Estos niños vivieron experiencias muy diversas, desde la acogida solidaria hasta la discriminación y abandono. Algunos pudieron regresar a España tras el fin de la guerra, pero otros se quedaron en sus países de destino o emigraron a otros lugares. Su historia es un testimonio de las consecuencias de la guerra y el exilio de la infancia. En el caso de Vladimir, usted no ha sido un niño de la guerra, pero sí su señora madre. Correcto, ¿bien? Hijo de, efectivamente. Entonces, porque tengo que leerlo, porque para eso lo he buscado y me he documentado un poco. Como nació en 1951, se le llama hijo de los llamados niños de la guerra, y es lidiado a los 19 años en la URSS. Nace en Sokolvo, ¿lo he dicho bien? Solkovo. Bien, vale, Entonces, pequeña aldea de las afueras de Moscú. Correcto. Con 5 años de edad y acompañado a su madre, de regreso tras el exilio impuesto por la dictadura, pisa por primera vez territorio español, donde inmediatamente consigue la nacionalidad. Se crió en el País Vasco hasta edad adulta, participó activamente en la lucha por la democracia en los últimos años de la dictadura, sufriendo algún que otro encontronazo con el sistema. Posteriormente, ya avanzados los 80, se trasladó junto a su familia a Andalucía, vino a la Tierra Prometida. ¿Saben ustedes cuál es la Tierra Prometida, no? Benalmádena. Bien, pues no sé por dónde empezar, porque pues, esto, ya estamos bien, es usted, sí, ¿verdad? Mira, esa fotografía, fíjate qué guapo era Vladimir. Ahí usted qué edad tiene. Ahí tendría 3, 4 años. Como ves, hacía frío. Allí es que lo de la nieve es como aquí el sol, ¿no? Eso. Hacía mucho frío. Bueno, pues es una de las pocas fotografías que se pudieron guardar. Son fotografías que le mandaba mi madre a sus padres, a mis abuelos, de Rusia a España. Y mis abuelos también solían mandar fotografías de España a Rusia. Luego veremos algunas fotografías con alguna característica muy determinada que explica un poco el periplo y el sufrimiento que tenían las propias fotografías para llegar a destino. Pero sí, en esa fotografía aparezco yo, ya ves, con un pequeño trineo y protegiéndome de la nieve. Bueno, ahí estoy yo, hay un niño con unas orejas muy abiertas, casi en el centro. Esa era la guardería de la fábrica donde trabajaba mi madre. Ya por aquel entonces había guardería y ahí estaba yo, pues dando los primeros pinitos en esta vida. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya hemos empezado. Vladimir Merino Barrera. Su madre nació en Rentería. Bien. ¿Y a la edad de qué edad tuvo? Con 11 años, acababa en el año 37, ya en plena Guerra Civil Española. Había muchas ciudades que estaban bombardeadas, de hecho de Rentería, que entonces tendría aproximadamente 4.000 habitantes, aproximadamente la mitad tuvieron que abandonar la ciudad, el pueblo, rápidamente y salir fugándose hacia Bilbao. Bilbao acogió miles de refugiados. Bilbao estaba siendo muy bombardeada y entonces el gobierno de la República, junto con el gobierno vasco, junto con Cruz Roja Internacional, decidieron que sería procedente hacer la evacuación de los niños mientras durara la guerra, de tal manera que fueran liberados de los bombardeos. De Santurce sale un barco que se llama La Habana, que va cargado de niños, 4.000 niños aproximadamente. La mitad de esos 4.000 niños desembarcan, entre ellos mi madre, en Burdeos, ciudad limítrofe con el Atlántico, y los otros 2.000 restantes van directamente hacia Inglaterra. Aquí se produce una situación tanto paradójica y curiosa que, de haber sido de una manera diferente, a lo mejor yo no estaría yo aquí contando esta historia. Cuando salen los 4.000 niños de Santurce en el barco, van protegidos por un barco de la Royal Navy, un barco de guerra británico, para proteger el barco que va cargado con 2.000 niños hacia Inglaterra. Ya cuando está en aguas internacionales, un barco de guerra de la Armada del Ejército Español, presumiblemente
El almirante Cervera, pero no hay constancia escrita exactamente de cuál era ese barco, se acerca de una manera rápida hacia el buque que transporta a los niños. Se tiene constancia de que hay una comunicación de radio entre los dos barcos de guerra, entre el barco español y el barco inglés, y a medio camino el barco español da la vuelta y se retira. Nunca se sabrá qué hubiera ocurrido de no ir protegido ese barco de 4.000 niños con un barco de guerra. Todo esto, Vladimir, un inciso, y usted va a continuar. Claro, usted cuando ya se hace mayor, es consciente, pues es cuando recopila toda esta información. Recopilando esa información. Esto de que hablaba el barco, de que se comunicaban, y los detalles. Correcto. Voy recopilando esa información a lo largo de mucho tiempo, incluso haciendo mi visita particular a la Universidad de Salamanca, buscando archivos históricos, y toda esa información termina en una primera novela, que es la que yo escribo, que has hecho alguna referencia a ella, que es Todo comenzó con esa maldita guerra, que de alguna manera es novelado, pero es un poco la historia de mi madre, que es la historia de 3.000 niños que salieron de España buscando protección en la idea de que en cuanto terminara la guerra civil regresaran a España, que fue lo que hizo prácticamente la gran mayoría de los niños. Menos lo de Rusia, ¿no? Menos los 3.000, 2.900 y pico que fueron a la Unión Soviética. La guerra civil española termina el 1 de abril de 1939. Justo a los 5 meses, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya la cosa para la repatriación se complica. Pero la guerra civil termina el año 45 y todavía tienen que pasar 11 años más para que esos niños, que ya cada vez van siendo menos niños, puedan regresar a España. Hay que esperar a que Stalin se muera, que Cruz Roja Internacional siga presionando a ambos gobiernos para que en el año ya 55 se firme un tratado de repatriación. En ese tratado de repatriación se van reincorporando a España 19 años después a aquellos niños pequeños que fueron. La repatriación también tiene su complejidad y su historia, pero gráficamente fue así. Bueno, lo dice usted todo tan sencillo. Bueno, no era sencillo. Ya, claro. Por ejemplo, te cuento una sensación, yo creo que muy manifiesta y convincente. Cuando los niños españoles llegan a la Unión Soviética, el régimen de Stalin es consciente de que puede tener un mecanismo para en el futuro presionar al gobierno español. Vamos a intentar hacer aguerridos militantes comunistas de estos niños para que 19 años después, cuando vuelvan a España, pues puedan ejercer como tales. Y por lo tanto hace lo posible para no repatriarlos. Pero a su vez el gobierno de España, el régimen de España, el de Franco, es consciente de que le pueden venir aguerridos militantes comunistas y hace lo posible para que no vengan a España. Entre unos y otros, aquellos niños jodidos. Claro, porque si venían de Rusia podían ser futuros espías, futuros... Correcto. Luego, salvo alguna excepción que luego, la gran mayoría, entre ellos mi madre, o sea, lo único que querían era reincorporarse a la vida civil con sus hermanos, con sus padres, que llevan 19 años sin verlos, prácticamente sin conocerlos, y organizarse una nueva vida, nada más, no querían complicaciones de ningún tipo. Sí, es claro. más, pasaban miedo. Yo te puedo asegurar que mi madre pasó mucho miedo. Pero que eso no ocurría aquí, ¿eh? Sí, a ver, mal lo de aquí, mal lo de allí, mal todo, porque fue todo mal. Pero claro, la suspicacia, el temor, eso... Por eso digo que luego en la práctica no hubo eso. Cada niño que venía 19 años después lo que quería era reorganizar su vida y punto. Porque el caso de su madre, claro, porque le tocó ir a Rusia, pero si le llega a tocar Francia o Bélgica, hubiera sido un poco... Al terminar la guerra civil estaría de vuelta. Un poco más llevadero, ¿no? Claro. Porque usted nació en Rusia y vino aquí con 19 años. ¿Yo? Sí. ¿Con 5? Ah, con 5, perdón, lo he leído mal. Con 5, yo nací en el 51 y vine en el 56. Sí, bien. He leído algo, bueno. 19 años es los años que estuvieron los niños de la guerra. Efectivamente, sí, me ha volado ese dato. El caso es que su madre, bueno, pues se tiene que ir a Rusia y conoce a su padre, ¿no? Sí. Su padre... Sí, también tiene su... Oye, yo pregunto hasta dónde podamos llegar, ¿eh? Sí, podemos llegar si hay tiempo hasta el infinito. No me refiero, hombre, que igual si... A ver, que es... Vamos a hablar del libro también, pero este libro va todo lo que está escrito va muy relacionado con su vivencia, ¿no? Claro, y esto siempre. Claro, entonces...
Su madre, bueno, pues conoce a un señor que se enamora de él, como toda persona normal y humana, Sí. y su padre no era español, ¿no? No, ni ruso. Y no lo digo como crítica, no, sino digo por la singularidad. Albanés. Mi madre está terminando la carrera universitaria ¿Su madre qué estudió? de ingeniería industrial. Cuando viene a España, viene a Rentería. Y eso lo estudiaba en Rusia. En Rusia. Viene con el título de ingeniero, pero aquí el gobierno no se lo reconoce. Le dice que tiene que volver a hacer toda la carrera otra vez. ¿Y la volvió a hacer? No la volvió a hacer porque afortunadamente encontró trabajo muy rápidamente en una fábrica que se llamaba Bianchi, en Pasaje Sancho. Bianchi. En Pasajes. ¿Qué y empezó a fabricaban trabajar ahí? de lo mismo que estaba trabajando. ¿Pero y qué fabricaban Bianchi? Que eran... Bianchi hacía condensadores eléctricos. Ajá. Y entonces empezó a trabajar enseguida. Y entonces no necesito. Yo creo que es de las pocas mujeres que trabajaban con una carrera industrial, aunque no se lo reconocieran en aquella, estoy hablando del año 56, 57. Sí, porque estudiar, claro, ya en aquellos tiempos era difícil estudiar, y encima una mujer hace una carrera de ese tipo, ¿no? Mi madre en ese pueblo, en Rentería, era la única mujer con carrera industrial en aquel momento. Si no era la única, sería de las 2 o 3 únicas. Pero no se lo reconocieron, pero bueno, eso es Bueno, no, eso es parte de todo lo que me está contando. parte de todo y parte de una situación política que era absolutamente estúpida, ¿no? Sí, pero... Bueno, el hecho real, la pregunta que me hacías, el hecho real es de que mi madre, después de que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, porque eso también tiene su historia, tuvieron que ir los niños hasta Siberia, escapando de los alemanes, etc. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, regresa a Moscú a hacer la carrera universitaria. En la universidad conoce a un estudiante, a un becario, que es albanés y que está en la Unión Soviética en base a esa beca, y mantiene una relación amorosa, y en esa relación amorosa mi madre queda embarazada de un tal Vladimir, que soy yo. Antes de que yo nazca, a mi padre biológico lo obligan a marcharse de la Unión Soviética porque ha terminado ya la beca. La beca. No lo dejan quedarse. Mi madre reivindica el derecho a irse con él. Pero tampoco le dejan. Pero tampoco le dejan. Le contestan que si 3.000 niños han venido juntos españoles han venido juntos a la Unión Soviética, saldrán juntos. Tampoco lo dejan. El hecho real es de que en el año 56, yo tengo ya 5 años, no conozco a mi padre biológico, se mantiene una correspondencia en Rusia, pero ya deciden que lo que te comenté antes, a raíz de Cruz Roja Internacional, se decide ya que los niños ya adultos puedan volver a España. Mi madre vuelve a España, sigue manteniendo una correspondencia entre los dos países, en este caso ya España-Albania, correspondencia que casi siempre llega abierta, curiosamente cosas de la época también, y como es prácticamente imposible ni que mi madre salga de España porque no le dan el pasaporte hasta que se ha muerto Franco, ni a él desde Albania le permiten venir a España y tampoco no sé si tendría mucho interés o no, el hecho es que a los 5 años deciden ambos rehacer su vida. En ese rehacer su vida mi madre se vuelve a casar, yo cojo el apellido Merino, que es el apellido de mi padrastro, y para mí ha sido como un padre. ¿Y esto ya fue en Bilbao? En Rentería. Bien. Y ahí donde usted alguna vez ha tenido curiosidad. A ver, no quiero caer en el amarillismo, por favor, no me malinterprete, ¿eh? ¿Alguna vez, bueno, ha tenido curiosidad por intentar conocer a su padre o ha habido alguna posibilidad? En una ocasión, y esto creo que fue en el año 75, me presenté en la embajada albanesa en Francia, en París, solicitando, exponiendo mi caso y solicitando la posibilidad de hacer un viaje a Albania para localizarlo. Intentarlo. Yo creo que me trataron como si fuera un agente de la CIA. Me dijeron no posible y fuera. Go away. Mira, esa foto que se ve ahí es ¿Sí? mi tío, esa es mi madre, la ficha que les hace el País Vasco. Ay, bien, perfecto, gracias Mario. La ficha que les hace el País Vasco autorizándoles a viajar a la Unión Soviética. Ese documento tiene su peso en oro, ¿eh? Tiene su peso en oro, sí. Edad 9 años, fecha de nacimiento, 5 del 4 de 1926. Sí. Ese era mi tío, hermano de mi madre, 2 años más joven, que en el viaje hacia Siberia falleció en el tren, por una cosa también muy dramática. Entonces fue con 9 años a la Unión Soviética, pues tendría... Falleció en el tren, una cosa muy dramática, ¿qué? ¿Lo mataron o algo? ¿Asesinaron o algo? ¿Qué? No. ¿Tú has visto la película Doctor Zivago? Yo creo que sí. Sí, pero a ver, ¿qué secuencia? En Doctor Zivago hay una escena en la que la familia Zivago, Primera Guerra Mundial, la familia Zivago va deportada hacia Siberia, van prisioneros por parte de los bolcheviques, y hay un momento en el que tienen que entrar en una vía única, porque en sentido contrario viene un tren con soldados
soviéticos para combatir contra los alemanes, Primera Guerra Mundial, y allí se tienen aproximadamente como 24 horas en una vía muerta. Es la escena en la que a Omar Sharif se le ve con los bigotes congelados y cosas de este tipo. Segunda Guerra Mundial. Niños españoles van en un tren hacia Siberia escapando de los alemanes, los tienen que meter en vía muerta porque en sentido contrario viene un tren cargado de soldados. En esas 24 horas aproximadamente que están, mi tío, un niño de 11, 12, crío de 11 12 años, están pasando relativamente hambre en ese viaje, aunque no fue la situación real durante todos sus años, coge un cólico y se muere. No hay ninguna gente que la tiene nada a 20 grados bajo cero. Dramático, terrible. Bueno. Ahí están apareciendo algunas fotos, si las echan para atrás, que se ven dos señores ancianos, y luego, mira, esa foto, ese barco, es el Sonday, que es el barco que llevó desde Burdeos hasta Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, a 2000 y pico niños, a 1000 y pico niños en ese caso. ¿Y esa foto? Seguramente esa foto es cuando están llegando a Leningrado, que los niños se asoman ahí a la barandilla para saludar a los niños, Estas fotos son que usted, su madre se las dejó, de familia, sí, heredadas, no que todas. estaban en los cajones. No todas. ¿Esta, por ejemplo? Esta me la dejó mi madre. Pero hay alguna otra foto, ¿no? Esta en concreto la descargué por internet, de las pocas que hay. Pero hay alguna foto que la localicé en la Universidad de Salamanca, en el archivo histórico. Ahí están los... A ver. Mira, en esta foto, si la podéis retener un momento... Si me aguantas un momentito, Mario, por favor. Gracias. Esta foto es el grupo de niños español, que ya están un poquito más creciditos, que estaban en una... Usted no está ahí, ¿no? Ahí está mi madre. Ah, bien, claro. Y mi tío. Niños, usted... Bien. Que están en una especie de residencia para jóvenes en Kiev. Ellos estuvieron en Kiev. Cuando los alemanes entran invadiendo Ucrania, a todos estos niños los meten en un tren y los mandan a Stalingrado. Cuando los alemanes están llegando a Stalingrado, a todos estos niños los meten en un tren y los mandan a Siberia, que es ahí donde mi madre y mi tío, que los estoy viendo ahí, donde mi tío fallece. Esta foto la encontré en la Universidad de Salamanca. Y fui a hacerles una visita. Esto fue una gran sorpresa, ver una foto y donde estaba su madre, ¿no? Sí. Aparecieron muchas cartas que no habían llegado a destino. Cartas que mandaban los niños españoles a sus padres y que por alguna razón no llegaban a destino. Basta que en esa carta pusieran: queridos padres, os queremos mucho y no os preocupéis porque el camarada Stalin, que así se hablaba entonces, nos trata muy bien. Esa carta no llegaba a destino. Si mis abuelos le mandaban una carta a mi hija diciendo: queridos hijos, no os preocupéis que estamos muy bien y no entendemos por qué ni Stalin ni Franco no dejan que volváis, esa carta tampoco llegaba a destino. Muchas desaparecieron, pero muchas otras entraron en algún cajón, que por razones curiosas se salvaron en algún cajón perdido y que luego aparecieron en la Universidad de Salamanca. Yo tuve mucho acceso a cartas de esas. Claro, y... Estas fichas que se ven ahora estaban en la Universidad de Salamanca, en los archivos. Sí, cuando usted llegó allí y vio la ficha de su madre y su tío... Y les pero vamos, no sé, a ver, bien, ha hecho usted gesto así, me la quedo. Un gesto muy emotivo, sí. Pero quiero decir que cuando lo vio... Te produce escalofríos. Porque, claro, todos en nuestra familia tenemos un apartado, porque claro, es que era la circunstancia que nos tocó vivir, ¿no? A muchos, a otros no. Todos de alguna u otra manera, la guerra civil nos tuvo que afectar a un familiar. Claro. Lo que ocurre que... Mira, perdona que te corte. Sí, sí, por favor, venga. En esa fotografía, ¿ves que hay una señora que está sentada con un vestido a cuadros y un niño con gorro marinero encima? ¿Esa es su madre? Esa es mi madre y ese soy yo. Pero hay una característica en esa foto. Si ves la pierna del niño, hay una crucecita en azul. Sí, y la de tu madre también. Y la pierna de la señora hay una crucecita su madre en azul. También, sí. ¿Y eso por qué es? Porque llevaban casi 19 años sin verse. Y mis abuelos no conocían a su hija ni a su Y tenían que marcar quiénes eran. Tenían que marcar con una crucecita para que sus padres, mis abuelos, cuando recibieran la fotografía, supieran quién era su hija y quién era su nieto. O sea, ahí se le ve muy feliz, claro, ahí que tendría, no sé. Sí. Bueno. No era consciente. Hay otra fotografía que apareció antes por ahí también, en la que se ve a mis abuelos, pero es una fotografía que yo recorté
no sé si fue un acierto recortarla. Yo recorté porque estaba con más gente en la No la tenía que haber recortado. Y, claro, pero mis abuelos también marcaban con una crucecita, tienen marcado. Para decir, estos son tus abuelos. Estos son tus padres y tus abuelos. Oye, Vladimir, claro, todo esto te va marcando como persona, ¿no? Está claro. Indudablemente. Indudablemente. Porque, bueno, yo cuando me puse a escribir la primera novela, que es la de Todo comenzó con esa maldita guerra, que es una novela pero que en un 80% es la biografía de mi madre, bueno, hubo momentos que lloré yo solo. Esta era mi madre, mira qué guapa. Pues sí. Si mis papás, a mis papás... ¿Hay su madre que podría qué edad de tener? vuestra hija Carmen Barrera. ¿Hay qué edad podía tener su señora madre? Ay, pues fíjate, si fue ahí, yo no me acuerdo, no lo sé. 30 años quizás, sí, ¿no? No, menos. ¿Menos? Yo ahí la sitúo. Pues no sé, soy muy malo calculando sí, edad, yo no la lo sitúo como tengas en cuenta. Con 20, 22 años como máximo. Oye, y volviendo un poco a lo de su madre, lo de estudiar esa carrera de ingeniería que me decías, hombre, he conocido algunos casos también aquí en España, ¿no? De aquellos tiempos tan duros, ¿no? Donde, claro, la mujer no... Mira, perdona. Ese señor es... Mi abuelo y mi abuela. Esta es la que recortaste, ¿no? Esa es la que recorté. Que no tenía que haberla usted recortado. Si Y tiene la original, la vuelve a recuperar. Ya mayorcito, ya le mandan una foto a su hija, pero para que su hija sepa quiénes son sus padres. Sí, claro. Claro, y no, claro, iba a decir, y de rojo no, de azul, porque en aquel tiempo sí, bueno, de rojo podía traer problemas. No, pero pasan los años, luego, claro, cuando lees y profundizas un poco en todo, ¿no? Te das cuenta que fue algo... espantoso. Bueno, está ocurriendo hoy en día también, ¿no? Sí. En cierta manera. Yo, a quien le interese, le suelo comentar que los niños españoles que salieron fuera de España, comparado con lo que está siendo y lo que está pasando, fueron tanto privilegiados. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, no era ningún privilegio tener que abandonar la familia, ni cosa de esas. Pero era un privilegio lo bien que fueron recibidos por los países europeos, los niños españoles. Otra cosa fue si el apoyo diríamos militar, fue procedente o no fue procedente para la República o para el otro. Sin entrar ahí, en lo que es el apoyo a los niños, a Francia fueron aproximadamente la mitad de los 33.000 o 34.000 niños. Unos 15.000 niños fueron a Francia. No se perdió ni un solo niño. La gran mayoría de los niños fueron en acogidas familiares. Ahí había allí una política malagueña que estaba en el exilio que se llamaba Victoria Kent, que se encargó... Lo dice usted como si fuese cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Victoria Kent. Que asumió la responsabilidad en todo ese tiempo de llevar un poco el control organizativo de todos los... No se perdió ni un solo niño. De los 3.000 niños que fueron a la Unión Soviética, no se perdió ni un solo niño, salvo los muertos. Incluso hubo varios muertos en la guerra luego contra los alemanes, ya se habían hecho adultos. Uno de los muertos fue un hijo de la pasionaria, que murió, también era piloto y murió en combate. Pero no se perdió ni un solo niño. Donde más niños se perdieron hubo 437, creo que fueron a México. Y ahí sí se perdieron algunos niños, ahí sí hubo una situación un tanto delicada. Pero en general, lo que te decía, comparado con la situación que hay hoy... Cuando dice te refieres a Ucrania, te refieres a Israel, ¿no? Y a Hamás. Por ejemplo, el tema de Gaza, tal... que estamos viendo fotografías de niños que los padres se les han muerto vagando por ahí, por las calles, por los bombardeos y tal, y ningún país, ni siquiera Egipto, que lo tiene de frontera, está asumiendo el papel de por lo menos a esos niños protegerles. Que entiendes, hombre, no me gusta entrar en ese debate, ¿no? Pero... No, Vladimir, sí, bien, pero bueno, tengo usted en cuenta que nos ve mucha gente, afortunadamente, entonces, pues siempre usted me ha entendido y los que nos ven también. Claro, porque lo que sí es verdad es que antes había más solidaridad que ahora, ¿no? En cierta manera. Por lo menos en ese aspecto, ¿verdad? Con los niños españoles, los países europeos. Es decir, por usted el ejemplo de Egipto, bueno, pues en aquel momento, bueno, pues fue Francia, Inglaterra, Bélgica, países, que donde se fueron los niños de la guerra, y bueno, y Rusia, que fueron los más... ¿Entiende usted que los que fueron a Rusia fueron los más privilegiados o los más perjudicados? No, yo creo que en esa situación había un... Digo porque luego el retorno fue más complicado, ¿no? Con lo de Rusia, ¿no? Entre privilegiados y perjudicados, yo creo que fueron más perjudicados, obviamente. Pero sobre todo por el retorno, porque el tiempo que estuvieron allí estaban bien, ¿no? En el tiempo que estuvieron allí, yo siempre... Vamos, usted lo ha conocido en primera persona. Yo siempre suelo decir, cuando hablo de este tema en varias presentaciones que he hecho de la novela, siempre digo, voy a hablar muy bien de la Unión Soviética
en todo aquello que refleje la relación con los Bien. niños. Fuera de eso es Vladimir, otro debate. ¿hacemos una parada? Claro, ¿Me dejo usted vaya publicidad? venga. Pues no se vayan. Ya han visto ustedes que hoy tenemos un testimonio, un escritor, una persona que lleva afincada muchos años en Benalmádena y que uno de sus últimos libros es Libros Prohibidos, Vladimir Merino. Volvemos ahora. La dictadura del tiempo. Ain't nobody stop me. Volvemos de la publicidad. Si se acaban de incorporar, ya saben ustedes, estamos en este formato Benalmádena Live, donde damos espacio, cobertura, visibilidad a todo lo que tenga que ver con la cultura en Benalmádena. Hoy, pues hablando con Vladimir Merino, parte importante del Club Más Madera, ya saben ustedes aquí en Benalmádena, cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, y bueno, pues a raíz de eso, pues descubrí, no llega tarde y torpe, sabe usted, pero le ponemos empeño. Bueno, pues que es autor de varios libros y todos en cierta manera pues tienen una relación con sus vivencias, ¿no? Yo creo que todos los libros, ¿no? El último, breve historia de los libros prohibidos. Cuando dices, estamos hablando algo de antes y media publicidad, pero ya no lo recuerdo de qué era exactamente, pero en cualquier momento lo vamos a retomar. Perfecto. Breve historia de los libros prohibidos. ¿Por qué este título? Bueno, porque habla de la censura en la literatura. La censura en la literatura tiene tanta antigüedad como la propia literatura, es decir, miles de años. ¿De dónde me surge el interés por este libro? De los 6 que tengo publicados es el único que no es una novela, los demás son novelas, este es una especie de ensayo. Pero empecé a tomar conciencia de que tenía que escribir este libro cuando empecé a escribir la primera novela. De eso hacía como... Que se llamaba La maldita... Todo comenzó con esa maldita guerra, que es la que refleja lo que hemos comentado anteriormente, antes de la publicidad, la que refleja un poco lo que fue la historia de los niños de la guerra. Claro, como novelas históricas, que son todas las que he escrito, estás muy obligado a ser formal con relación a los hechos y con relación a la historia, no especular excesivamente. Puedes especular en la vida de los personajes, pero no en los hechos concretos. Entonces, en la medida que es una novela histórica, te pones a investigar y te encuentras con que a lo largo de esa investigación hay nubarrones, cosas oscuras, que luego afortunadamente, como es tanta la información que hay, los vas descubriendo, pero que si navegas a la época en la que estaba desarrollada esa historia, te encuentras dificultades un tanto peculiares para desarrollar la historia, para desarrollar los acontecimientos. Y desde esa perspectiva empiezas a notar, sin tener todavía la conciencia clara de dónde va a terminar ese libro, empiezas a notar casuísticas. Claro, cuando yo ya llevo 4 o 5 libros escritos de tipo novela histórica, pues digo, es que tengo aquí un arsenal para hablar de lo que son los Porque libros, es una recopilación de todas tus vivencias, conocimientos. Y entonces a partir de ahí decido dar el salto y digo, voy a ver qué es lo que me sale con el tema de los libros prohibidos. Y te puedo asegurar que ese libro, que tiene unas 300 páginas, se queda muy corto. Antes te he dicho que la censura en la literatura es tan antigua como la propia literatura y podría haber hecho un libro gordo de 900 páginas y seguramente no lo hubiera ocupado todo. Me estoy acordando ahora, bueno, yo era muy joven, muy pequeño. Todavía no sé si estamos ya recién acabada la dictadura. Luego el libro no era el libro rojo del cole, ¿se acuerda usted de aquello? ¿El libro rojo del cole? Sí. No. Sí, bueno, fue algo, bueno, el libro en sí no era nada, sino simplemente explicaba ciertas historias que, bueno, pues que en la época de la dictadura pues estaban, pero que luego hoy ese libro hoy en día no tendría ninguna repercusión, pero en aquellos tiempos sí, ¿no? Lo digo lo de lo prohibido, ¿no? Claro. Y al revés, lo prohibido, libros prohibidos. Los libros prohibidos son aquellos que son los que más atraen, los más atraídos. Mira, me ha rimado y todo. Tiene un cierto atractivo, claro. Creo que fue Freud, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Quién? Freud. Freud, ¿no? Sí, Freud. Bien. Pero que tampoco estoy muy seguro que fuera él.
Pero que viene a decir algo así como que no hay como prohibir un libro para que ese libro tenga un interés especial por parte de toda la gente. Y de hecho, el ser humano es que es así. Claro, y de hecho, aunque en España se prohibieron muchísimos libros, no solo en España, en ese libro hablo de España y hablo de muchos otros sitios, pero por vía más o menos ilegal o por vía más o menos alegal, entraban muchos libros en España editados en Francia, sobre todo editados en México y en Argentina, que aquí estaban prohibidos. Por ponerte un ejemplo inmediato, El amante de Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley, hasta el año 77, me parece que está prohibido en España. Y fíjate, un libro que ni siquiera es un libro, diríamos, que hable de revoluciones bolcheviques, no tiene nada que ver con eso. Habla de la sociología y del puritanismo victoriano de la época inglesa. Pues en España estuvo prohibido. Y sin embargo en España entraba a través de ediciones argentinas, a través de ediciones mexicanas. Entonces, de eso habla el libro. ¿Qué criterios has seguido para seleccionar los autores y las obras que aparecen en el libro? ¿Cuáles han sido los casos más sorprendentes o curiosos que has encontrado? Claro, es que va sorprendente. Pues es que El Principito es un libro que está prohibido en muchos países. Es que es alucinante, por no decir otra palabra. El argumento es que significa excesivamente la imaginación de los niños, la exacerba, y eso es peligroso. Ese era el argumento que se podía utilizar. Pero es que Harry Potter ha estado prohibido. ¿Dónde? En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. ¿Sí? Pues eso no lo sabía yo. Está prohibido. Pero es que el cardenal Ratzinger, creo que se pronuncia bien, que luego fue papa, hizo una proclama llamando a que no se leyera, que los niños no leyeran Harry Potter porque exacerbaba excesivamente la imaginación, dando poder al diablo. Está escrito. Pero es podría ser dando poder a la imaginación, ¿no? Claro, es que la imaginación es peligrosa, por lo visto. Bueno, Latinoamérica fue un espacio de prohibición de literatura impresionante, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir yo? Pero echándonos un poquitín más para atrás, hasta Cervantes tuvo problemas con la censura en algunos párrafos. Bueno, él me lo ha puesto usted al pie. Hace unas semanas tuve la gran suerte de presentar el carnaval aquí en Benalmádena. Entonces sabe usted que el carnaval, las letrillas, hombre, eso es el reducto, ¿no? El consuelo, el desahogo, ¿verdad? De la crítica, bueno, pues la sátira, y con mucho cuidado, ¿no? Porque claro, bueno, ya sí, pero antiguamente, claro, por eso los carnavales de Cádiz, bueno, todo eso que ya... Y yo, en una de las intervenciones que hice, hablando de Cervantes, que decía usted que estaba perseguido... Párrafos. Sí, no, pero verás, si es que se me lo ha puesto al pie y yo creo que vas a coincidir conmigo. En la sátira de Cervantes, donde llevaban dos perros, ¿no? Decía, es que si no me van a encerrar, vamos. Sí. Y entonces, claro, eran dos perros discutiéndose entre ellos y claro, uno haría de poli bueno y otro de poli malo, bueno, o depende, ¿no? Y efectivamente, sí. Pero claro, argumentaba que escribía a través de... yo no, mire usted, son dos perros, los perros. ¿Cómo lo va a meter usted en la cárcel, no? Fíjate, cosas tan significativas como el Lazarillo de Tormes. ¡Buah! Es que estuvo prohibido. Lazarillo de Tormes. ¡Qué obra maestra! Es que Lazarillo de Tormes se salva... Es un anónimo. Posiblemente es anónimo porque el que lo escribía no se atrevía a poner el nombre detrás. Pero es que Lazarillo de Tormes se salva, y en varios casos en la historia de la literatura, porque alguien borró, quitó, a ver dónde queremos llegar. Tapió el original con ladrillos en una pared, y años después tiraron la casa y apareció ese libro. Alguien lo cogió, lo guardó, y se salvó Lazarillo de Tormes. Si no, de no haber sido por alguna persona más o menos interesada en el tema, no se hubiera salvado. Pero es que el diario de Ana Frank, y habría que hablar de lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, los nazis con la persecución esta, el diario de Ana Frank se salva por pura casualidad. Persecución esta, no, persecución de los judíos. De los judíos principalmente, pero con los judíos la literatura. Sí, también. El diario de Ana Frank se salva porque cuando se lo llevan a la familia detenida a los campos de concentración, después de haber estado 2 años escondidos en una vivienda, la niña en un cajón tiene guardado su diario, escrito a mano. Cuando los soldados de la Gestapo revisan la casa donde está ella, abren el cajón, ven una cosa, anotaciones de una niña, una letra más, y no le da mayor importancia, y se queda ahí.
A los pocos meses unos amigos de la familia recuperan eso y a través de ahí se veía la posibilidad de hacerse público. De haber abierto ese soldado del cajón y que ver esos papeles y tirarlos a la papelera, hoy nadie conocería el diario de Ana Frank. Y a veces las cosas se salvan por pura casualidad. Pero es que en el año 1564, año arriba, año abajo, el papado, el Vaticano, crea una cosa que le llaman Indis Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. Y ahí empiezan a aparecer miles de autores y miles de libros que hasta el año 1964 el Vaticano no los retira de la circulación, y son libros que quedan prohibidos para los católicos para ser leídos. Ya, lógicamente, en el siglo XX no pasa nada porque lo leas, a lo que puede ser excomulgado, pero en los siglos XVI, XVII, XVIII, aquel que editara esos libros podía acabar en la cárcel si no lo era. Tenemos que estar entonces un poco agradecidos, ¿no?, a gran parte del clero, del mester de clerecía, ¿no?, los copistas, ¿no? Se dedicaban a copiar y dicen que no censuraban eso, a copiar. Yo creo que muchos libros se han salvado, muchos, gracias a los monjes de los conventos. Sí, bueno, por eso digo, se llama así, ¿no?, el mester de clerecía. Gracias a los monjes de los conventos, cuando todavía no se había inventado la imprenta de Gutenberg, que copiaban los manuscritos de otra gente. Qué gran lengua el latín, ¿eh? Fidelidad absoluta del tema, pues bastante fidelidad, pero también hay que pensar que seguramente igual ese monje en ese momento podía estar cansado de escribir, a una interpretación mala o lo que sea, pero bueno, se ajustaban bastante a la realidad. Sí, no tenían otro trabajo más que copiar. Sí, gracias a ellos se han salvado muchísimas cosas que se hubieran perdido si no a lo largo del tiempo. Hablando del libro, ¿qué opinas sobre la situación actual de la libertad de expresión y creación literaria en el mundo? Y añado, esto lo he escrito, lo he preparado un poquillo, así, hombre, de vez en cuando hay que... ¿Y qué riesgo o amenazas crees que existen para la literatura actualmente? Hoy en día ya entiendes que, venga, barra libre aquí, que cada cual consuma lo que quiera. La referencia al mundo es una referencia tremendamente amplia, porque hay lugares y hay lugares. O sea, la España actual no tiene nada que ver a ese nivel con lo que era la España de hace 40 o 50 años. Y la censura tiene otros componentes, por lo menos en España, no es la censura burda y bruta, sino tiene otros componentes, ¿no? Pueden ser más económicos. Por ejemplo, más que censura te lleva a la autocensura, de alguna manera, a la hora de plantearse conceptos. Yo en esos libros que he escrito, la mayoría de ellos todos son, menos el último, de carácter histórico. Siempre ha habido alguien que me ha dicho, oye, ¿por qué no lo escribes desde el otro lado? Digo, bueno, no sé cuál es el otro lado, pero en todo caso yo lo escribo desde el lado... El lado que te ha tocado, que te ha pillado, ¿no? Desde el lado que lo siento, ¿no? ¿Y en qué te autocensuras? Pues, por ejemplo, en este mismo libro, antes te he dicho que puede ser 3 veces más grueso, pero es que la propia razón económica me obliga a autocensurarme y limitarme. Pero lo que es la censura, que me imagino que es por donde va la pregunta tuya, a nivel general, hay países donde la censura está auténticamente marcada en estos momentos. No es el caso, afortunadamente, de España ni de prácticamente todos los países europeos, pero la censura desde el punto de vista de orden y mando político está muy censurada, claro, en otros países. Ya no te cuento nada en los países donde hay dictaduras, ¿no? Lo que ocurre es que quizás hoy le pregunto, si hago, pero que sepas que es una pregunta. Afortunadamente, cada uno ya consume, pasa con la prensa, pasa con la tele, pasa con todo, y ahí también cada uno se autocensura, o mejor dicho, uno busca lo autoelige. Efectivamente, sí, pero claro, pero hombre, lo propio, yo por ejemplo, y creo que lo hace mucha gente que se dedica a esto de trabajo, ¿no? Pues cuando llegan las 9 de la mañana ya me he oído 3 emisoras de radio, ¿no? Algunos hay que pillarlos recién levantados, a las 6 de la mañana, la radio, ¿no? Y luego con los periódicos pues igual, ¿no? Pero luego en tu tiempo libre tú de verdad buscas la prensa que te gusta, o te gusta la radio que te gusta, lees el libro que... Y que eso es algo, no sé si coincides conmigo, Vladimir, que aquí en España todavía como que... Yo recuerdo algunas pruebas en emisoras de radio donde te ponían un ramillete de periódicos y tú elegías el periódico, y en función del periódico que elegías, pues ya sabían cómo ibas a leer o de lo que ibas a leer. En Estados Unidos, por ejemplo, hay medios que están declarados abiertamente. Sí, aquí sabemos que hay muchos medios
Y eso lo traslado también a la lectura, es decir, a la lectura de libros, ¿no? Bueno, sabemos que por ideología, por editorial, pues están cercanos a este partido o aquello, pero aquí todavía como que no. Bueno, en Estados Unidos ocurre y no pasa nada, ¿no? No se piensa que eso no se tendría que normalizar y entonces podríamos eliminar la palabra censura y decir, como dices, autoelijo. O elijo, ¿cómo que autoelijo? Bueno, yo creo que todavía nos falta el reconocimiento de que somos una sociedad tremendamente plural. Y eso está bien, ¿no? Es correcto, eso está bien y es correcto, pero hay que asumir que si somos una sociedad tremendamente plural, hay que respetar ese pluralismo. Entonces, eso ya se llama educación. Sí, civismo. Pero es así. Pero volviendo al tema de la censura anterior, ¿no? Te comentaba antes lo de Indis Librorum Prohibitorum, pues te he comentado El amante de Lady Chatterley, pero te ibas a Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque a mí cuando hice este trabajo me llamó mucho la atención de Estados Unidos, que aparentemente es un país de una gran libertad de prensa, pero sobre todo también hay una gran libertad de decisión por parte incluso de las propias universidades, de los propios institutos, a la hora de decidir qué tipo de materiales se les da, didácticos se les da a los niños. Entonces te encuentras con que libros como La ira de las uvas, libros como De ratones y hombres de Stendhal, Stein, ¿vale? Yo soy muy malo para estos los nombres, pues han estado prohibidos, pero son libros que luego han sido premios Nobel sus autores y han tenido gran éxito incluso en la cinematografía. Entonces ahí te choca, ¿no? Es infinito el mundo de la censura, pero incluso en la literatura oral también se ha producido. Mira, había un personaje griego, y alguien ha dicho que todos somos algo griegos, que se llamaba Sócrates. Sócrates nos dijo aquello de yo solo sé que no sé nada, pero es un hombre que renunció a la escritura. Y entonces todo su conocimiento que transmitió a generaciones posteriores lo hizo a través del uso oral. Él no escribía nada. Decía que la escritura tenía ciertos riesgos de encasillar el pensamiento de la gente, una cosa un tanto socratiana, por decir el término. Y todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de un alumno aventajado suyo, que fue Platón, que escribió todo lo relacionado con los discursos que había dado Sócrates. Y otro alumno aventajado de Platón, que fue Aristóteles, que escribió también cosas sobre Sócrates. Pero de no haber existido esa escritura de Sócrates, hoy no sabríamos nada. Y mucha de esa escritura de Platón y de Aristóteles también fue silenciada, sobre todo en la Edad Media en Europa. Con lo cual tampoco sabemos todo lo que dijo Sócrates. Claro, esto también caemos un poco en lo de siempre, ¿no? La historia, hasta qué punto verdadera es que objetiva, subjetivo, es claro, es el que escribe la historia, sí. Porque, por ejemplo, cuando hablabas de otros trabajos tuyos, que eran novelados, claro, porque tienes datos objetivos, pero para hacerlo más comercial, más llevadero, más digerible, para que se pueda digerir, pues una historia novelada, habrá los pilares son datos objetivos. Correcto. Y en base a esos datos pues lo vas un poco adornando, vestiendo, ¿no? Le estás poniendo un uniforme, ¿no? Mira, yo pongo ahí dos ejemplos en este libro. Todos sabemos lo que es una silla, y en una circunstancia determinada fulano rompe esa silla en la cabeza de Mengano, y hay 20 testigos de que eso se ha producido. Nadie va a poner en duda el hecho histórico de que fulano rompe una silla en la cabeza de Mengano. Ahora, el por qué, pero cómo. Esos 20 se van a poner de acuerdo a la hora de definir cuáles son las causas que han provocado esa situación. Entonces la historia es la simbiosis entre datos e interpretación de los datos. Claro. Y ahí es donde a lo largo de los años y de los siglos, posiblemente visto en una perspectiva más lejana, es cuando te vas acercando siempre algo más a la realidad. Pero la realidad, el 100% de la realidad, mira, Benito Pérez Galdós escribió en los episodios nacionales la batalla de Trafalgar. Había un personaje único que se llamaba Gabriel,
que para Benito Pérez Galdós fue un héroe, y para los españoles fue un héroe porque defendió la independencia de los españoles. Y el almirante Nelson era un invasor. El almirante Nelson en Londres tiene una gran plaza y seguramente para los ingleses es un gran héroe. Claro. Que hizo muy mal tiempo, si no hoy toda Europa valía inglés, ¿eh? Español, quiero decir. ¿Quién tiene la razón en esa interpretación de los hechos? Claro. Todo depende, una frase que yo utilizo mucho, en la atalaya que te encuentres, ¿no? Luego el tiempo va reubicando las cosas, pero la historia se escribe o se escribe para hacer historia. También, sí, bueno, pues sí, claro. Porque yo creo que se escribe para hacer historia, porque la historia en sí sola no existe. Vamos a pegar un salto, y hablando ya que estamos, porque todo está relacionado, ¿no? Es decir, cuando usted compra un libro, lo quiere leer, y es como cuando lee un periódico, ¿no? Y hoy las redes sociales en eso, pues, claro, la economía del lenguaje es que es muy complicado. Hay que leer más que el titular, claro, entretenerse. Entonces, por ejemplo, ya sabe usted, con Twitter, con todo esto, ¿no? Pues das el titular para vender y haces como una especie de cebo. Sí. Es decir, tienes que intentar que sea un titular periodístico, por supuesto, ya sabe, aquello en del COP, pero ya todo el mundo escribe y hay gente que, bueno, a ver, que cada cual lo haga como quiera, ¿no? Yo en eso no voy a entrar. Pero lo que está claro es que no te quedes con el titular. No te quedes con el titular, busca la página, busca la noticia, no te quedes con el titular y lee la estructura completa, vete al cuerpo de la noticia, ¿no? Ese es el riesgo de las redes sociales actualmente, ¿no? Claro, pero también ese es el riesgo, pero también es una ventaja porque sí. Lo instantáneo. Pero fíjate, Vladimir, de lo que estábamos hablando, el Mester de Clerecía, en los copistas, los del clero, los monjes, copiando allí, con, no sé, escribirían con tinta, ¿no? Y plumas. Imagínate las plumas con que escribirían, claro, ¿no? Ahora como con 3, 4 dedos. Y entonces esto de la censura, la subjetividad, la objetividad, el conocer la noticia en su profundidad. No todo es blanco ni negro, también hay matices, ¿no? La vida es lo que decías, lo de la silla. Está claro que cogió una silla y le golpeó en la cabeza. Pero bueno, ¿por qué? Esa es la pregunta. Sí. A ver, nunca está justificada la violencia, ¿de acuerdo? No, era un ejemplo, sí. No, pero está muy bien porque has dado en la tecla. Sí. Es decir, que es lo que ocurre. No se quede con el titular, entre en la noticia. Correcto. Infórmese, de verdad, es la única manera de ser libre. Yo siempre digo, ser libre conlleva ser responsable. Y ser libre conlleva estar bien informado, o al menos todo lo que puedas. Y luego, a ese nivel, yo soy de la opinión que la literatura juega un papel muy importante en el conocimiento de la historia. Total, vamos, muy eso quien lo discuta... Y siempre suelo poner de ejemplo dos ejemplos que están muy vinculados con las guerras napoleónicas en Europa. Si Benito Pérez de Galdós no hubiera escrito los episodios nacionales, seguramente nuestro conocimiento desde España de lo que fue las guerras napoleónicas no sería lo mismo. Porque Benito Pérez Galdós entra en el sentimiento de los ciudadanos. Si León Tolstoy no hubiera escrito Guerra y Paz, seguramente el conocimiento de las guerras napoleónicas en Europa no sería el mismo. Estaban los datos de los historiadores, que son fundamentales, pero luego el que escribe una novela, si es objetivo, transmite a través de ella el sentimiento de una población, en unas circunstancias determinadas que el historiador es incapaz de transmitirlas. No sé si tú habrás leído Los Miserables de Víctor Hugo. Sí. Pero Los Miserables de Víctor Hugo es una auténtica lección de historia para saber cuáles fueron las causas que generaron aquellas revoluciones que se dieron en Francia. Pero es que ahí entran tantos condicionantes, claro, es que todo es muy complejo. Pero la literatura es tremendamente rica. Y luego el hecho de que se haya... Gutenberg, cuando descubre la imprenta, pega gran descubrimiento, un salto cualitativo impresionante. Claro. Y además condiciona incluso la relación de fuerzas en toda Europa. Es una época en la que el Vaticano está en conflicto muy abierto con los luteranos, muy abierto. Y da la casualidad que Gutenberg cae en el lado luterano, con lo cual empieza a través de sus propios medios, empieza a transmitirse una serie de conocimientos
escritos con una facilidad impresionantemente mayor que la que era la de los copistas de los estos, y consolida todo un poder alternativo al Vaticano. De haber caído en este otro lado, seguramente la historia se hubiera escrito de manera diferente. Todo está condicionado a la casuística a veces y a la relatividad, todo. Ni que decir tiene que también este libro, tu propia historia personal ha tenido mucho que ver. En este último libro, ya te digo, es una historia personal muy vinculada a la generación de los otros libros. Ahora, en cuanto al sentimiento, bueno, pues sí. ¿Y el hecho de ser hijo de una niña Sí, de la guerra? Todo condiciona. Es decir, yo por lo menos no escribo desde la estratosfera, escribo desde mis propias experiencias. Ahora, en este libro quizás es el menos condicionado a mis propias experiencias. Pues es un libro que intenta que sea lo más objetivo posible a la hora de buscar la denuncia de lo que es la censura. Y la censura en el libro, lo recojo, se ha dado tanto en España en la época de la dictadura como en otros países como puede ser la Unión Soviética, China o Cuba o Argentina, o en todas partes. La censura es mala en todas partes. Llegaste en los años 80 aquí a Benalmádena, ¿no? Sí, que en el 85. 85. Me imagino, bueno, con Benalmádena la conocías, ¿no la conocías? ¿Por qué caíste va, aquí? ¿Caíste o viniste? Yo trabajaba en una empresa que me dijo, tú para Benalmádena. Entonces te hizo un regalo, ¿no? Me hizo un regalo, sí. Al principio no lo sabías. De hecho, vine para 2 años y ya me quedé aquí para siempre. Pero tengo que decirte, dentro de mi ignorancia, que tuve que buscar en el mapa dónde estaba Benalmádena, en el año 85. Bueno, pues al sur, ¿no? Sí, hasta allá llegaba, pero bueno, porque conocía Fofino, la conocía fíjate, Torremolinos. venías para 2 años y al final te quedaste. Me quedé, sí. Y bueno, me imagino que a partir de ahí tu vida, bueno, pues ya cambió. Claro. Yo de alguna manera siento raíces, tengo las piernas en 2 partes, en el norte y aquí, porque al final arriba tienes familia, tienes amigos. ¿Tus hijos nacieron aquí en Málaga? Mi hija la mayor nació en un pueblo que se llama Lezo, en Guipúzcoa, y con 2 años vino a vivir aquí. Mi hijo pequeño, que tiene ahora 30 años, nació aquí. Ajá. ¿Y tus nietos? Mis nietos han nacido aquí. Ya son malagueños, ¿no? Y además me imagino que, bueno... Totalmente. Totalmente. Y bueno, la vida ya se ve de otra manera. Sí. Es un sitio maravilloso para vivir. Y entonces siempre que voy al norte, siempre le digo, no sé qué coño hacéis aquí, iros de vacaciones. Bueno, no eres... Bueno, ¿tú te consideras vasco? Fíjate, tú, es una pregunta que me la ha hecho mucha gente. No he pecado de original, lo siento. No, pero es así. Pero sobre todo, pues también, ¿tú te consideras ruso? ¿Tú te consideras vasco? Yo, quizás por mis derivaciones de la historia, me considero de donde soy. Lo cual no significa para que quieras aquellos sitios donde tienes raíces. Pero yo he tenido militancia política muy activa durante años. Me imagino que en la izquierda, ¿no? La izquierda, sí, que luego ya la dejé. Pero si algo nunca me ha gustado es el nacionalismo, lo cual no quita para lo del sentimiento que puede tener. Los nacionalismos, sean periféricos, sean centralistas... ¿A ti te gusta el nacionalismo que tenemos los andaluces, no? El universal. Es que eso es una... Claro, eso es otro tipo de nacionalismo. Además, ya mismo celebramos el Día de Andalucía, ¿eh? Sí. Si nadie nos puede arrebatar nuestra cultura, nuestra historia... Yo, mira, siempre que me preguntan, siempre digo, es que venir a vivir aquí es como una torre de Babel bien avenida. Totalmente. Lo cual es una maravilla. Eso fue lo que nos ha hecho grandes, ¿eh? Claro. Si te acuerdas, la Córdoba, ¿eh? Sí. Que era la capital del mundo, Sí. Ahí el señor Maimónides y compañía, ¿eh? Sí. Toledo, ¿eh? Y claro... Sevilla, entonces, la ciudad de las 3 culturas, todas esas cosas. Claro. Ya. Pues... Ya digo, dime, ibas a decir algo. No, que los nacionalismos es algo que, quizás por mi propia historia anterior o lo que sea, ¿no? Pero es algo que siempre he intentado guardar las distancias con él. Y los nacionalismos son excluyentes. Y para mí todo lo que sea excluyente es feo. Yo siempre digo, mira qué imagen más bonita estamos viendo de Benalmádena de fondo, ¿eh? Se me cae la baba, que España es como unas cajas de juegos reunidos Hyper. Imagínate todo España, ¿verdad? Y abres la caja de juegos reunidos Hyper y puedes coger el juego que quieras, pero todas en una misma caja. De Benalmádena, ¿qué es lo que más te gusta? Tengo más cosas del libro, pero ya es que no me queda tiempo, esto habrá que repetirlo. De Benalmádena, ¿qué es lo que más te gusta? A ver. Uy. Es que con lo que tenemos ahí... Antes te lo comento, pero me gusta mucho la pluralidad que tiene. Mira, en Benalmádena no hace mucho oía, creo que fue el alcalde anterior, pero para acá eso es igual, que hablaba de que había 120 y tantas nacionalidades
empadronadas en Benalmádena. Pues yo creo que eso es un lujazo. Porque no voy a hablar del tiempo, ni de, porque todos esos son tópicos que todos estamos de acuerdo. Pero el hecho de la tolerancia con la que vive esta ciudadanía me parece ejemplar, súper ejemplar. Y además ya metido, bueno, sigue con tu libro. ¿Algún proyecto se acerca a la vista? Sí, tengo un proyecto, pero últimamente estoy un poco perezoso, pero tengo algún proyecto, pero no te voy a decir cuál es. ¿No? Bien, porque tampoco ya me queda tiempo. Vladimir Merino Barrera, su último libro, Breve historia de los libros prohibidos. Si pueden, tienen la oportunidad, échenle léanlo porque es una historia, sobre todo teniendo lo que hemos hablado. Vladimir, muchísimas gracias. A ti, muchísimas Tendremos gracias. que repetir, porque quedan muchas más cosas que contar. Encantado. Gracias. Y a ustedes, gracias y hasta una próxima entrega. Sean felices.